Bien, eh, hoy vamos a ver a los cínicos, continuando con la segunda parte de la tercera sesión, distintos tipos de ética. Estamos en la ética material, aún seguimos dentro de la ética material. Los cínicos, uno de los representantes de esta corriente de pensamiento filosófica llamado los cínicos, pues en griego se decía kínicos, que significaba perruno. Y la palabra perruno es literal por la vida en la que ellos llevaban, ¿no? O la vida que ellos llevaban, la vida que habían decidido vivir, desprendido de todo lo material, desprendido de todas aquellas eh, acciones que según los cínicos, en este caso Diógenes, te quitarían la libertad o la posibilidad de vivir una libertad radical. Entonces, su propuesta de pensamiento filosófico, en este caso dentro de la ética, era la felicidad era igual a la libertad radical. Es decir, la libertad radical era la única que te podía proporcionar la felicidad. En este caso, hablando de felicidad igual que libertad radical, algunas de las ideas más representativas de este pensador y de los que eh, eh, profesaban, de los que pregonaban esta forma de pensamiento, uno de los puntos era que ellos no estaban de acuerdo con las normas, iban con toda la construcción institucional para controlar la sociedad. Entonces, frente a las normas e instituciones, ellos planteaban la autarquía o autosuficiencia, es decir, no depender de nada ni de nadie para vivir esa libertad radical. Profesaban una austeridad y ascetismo, es decir, austero en la vida, diríamos, totalmente desapegado de lo material, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva de acá, Diógenes vive en un túnel, ¿no? No tiene una casa donde vivir y no era porque no era porque algún día no tuvo o simplemente no quería tener cosas materiales que le quiten la libertad. Entonces, por eso es que ellos vivían en austeridad, ¿no? Al menos Diógenes vivió hasta que murió así, ¿no? Y ascetismo significa esta vida dedicada a cultivar el espíritu, a cultivar la paz, la tranquilidad, a partir de la libertad radical. Pero bueno, eso, lo del ascetismo es aquí dentro de los cínicos, habría que tomarle no en el sentido como los monjes budistas que están viviendo, sino más bien ellos ascetismo en el sentido de que cultivaban el espíritu, cultivaban el pensamiento, cultivaban sí, la búsqueda de la verdad, dedicados todo el tiempo a aquello. Entonces, en ese sentido podríamos hablar de ascetismo porque ellos, su forma de ser, eso de ir contra las normas, de ir contra las reglas, obviamente no les convertía en un asceta como más o menos hoy conocemos, ¿no? Retirados en la montaña y sin contacto con nadie y eso, ¿no? Bueno, de alguna manera ellos rechazaban los placeres y la riqueza. Vivir en esas condiciones le llevaba a eso. Evidentemente, Diógenes no vivía, es decir, Diógenes podría aceptar un banquete, pero asimismo en esos espacios podría ir peleando con todo el mundo por cuestiones que no esté de acuerdo. También habló del autodominio. Aquí se aparece, fíjense un poco se aparece con eh, Sócrates, eso de domina tus pasiones, y de alguna manera también se aparece con Aristóteles, que el punto medio, es decir, esa prudencia te lleva a dominar las pasiones a través de la razón. Entonces el ser humano es bueno por naturaleza. Eran los planteamientos de ellos, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza. Si vamos al punto de acá, estamos viendo las costumbres y tradiciones de una comunidad es sometido a crítica. Eso significaba que ellos jamás aceptaban costumbres y tradiciones sin ser sometido a críticas, ¿no? Entonces,
Por eso es que ellos tenían, ¿cómo se llama? Choques, tenían enfrentamientos, porque iban rompiendo normas, reglas de convivencia de esa época que eran consideradas buenas o eran consideradas por todos como una norma general de comportamiento, ¿no? Ellos iban con todo eso, despreciaban las convenciones sociales, ellos para nada estaban de acuerdo con ningún tipo de convención social, lo cual las convertía eh, en personas, diríamos, hasta tal punto desagradables para la sociedad de esa época, ¿no? Pero ellos estaban practicando lo que está aquí, la felicidad, ¿no? En la búsqueda de la felicidad, en la libertad radical. Bueno, usaron las provocaciones. Yo había dicho hace un ratito, ¿no? Que ellos podrían ir a un banquete discutiendo y podrían ir haciendo pedazos todo o cualquier tipo de locura, ¿no? Entonces provocaban, transgredían y no solamente bueno, no nos hagamos la idea de que tragedias las normas a través de la violencia. Bueno, eso podría ser un momento de extrema radicalidad, ¿no? Pero las agresiones eran al nivel de pensamiento, a nivel de poner en duda, como está aquí, ¿no? Todas las costumbres y las tradiciones las ponían en duda, provocaban contradiciendo ciertas cosas que estaba totalmente normado, totalmente aceptado por la sociedad. Bien, de esta manera, pues Diógenes, a breves rasgos, obviamente, es mucho más profundo las reflexiones de ellos, hay muchos más temas, pero a nivel general, diríamos, esta ética de los cínicos practicaban esta forma de pensamiento filosófico dentro del campo de la ética, evidentemente dentro del campo de la moral, en sus acciones puras. Bien, ahora vamos a hablar del hedonismo, ¿no? Los hedonistas que se inició por Aristarco, ¿no? Aristarco de Cirene, Cirene es la ciudad donde vivían, 435 años antes de Cristo. La máxima aspiración del hombre es el placer no pasivo, decía Aristarco, ¿no? Y bueno, eso de placer no pasivo, sino activo, ¿no? Eso lo iremos desglosando despuesito. Bien, el placer es el de los sentidos. Cuando hablamos de los sentidos estamos hablando del olfato, del tacto, de la vista, en fin, aquellas cosas que nos permite sentir, nos permite tener contacto con la realidad externa a través de nuestro cuerpo, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, el tacto. La buena o mala acción era medida por la cantidad de placer conseguido. Esto es interesante aquí. Y aquí vamos ya, con esto vamos a diferenciar el placer activo con el placer eh, pasivo, ¿no? O el placer no pasivo, sino activo, como dice él aquí en esta parte de aquí, ¿no? La máxima aspiración del ser humano, ¿no? Es el placer no pasivo, sino activo. Entonces, ¿por qué activo? Activo se refería de que mientras más acciones o mientras realices más acciones que te provoquen placer, ¿no? De esta manera estarías alejándote de acciones que te provoquen dolor, sufrimiento, ¿no? O cualquier tipo de acción que te mantenga perturbada tu conciencia. Entonces, el hedonismo incitaba, in- en este caso por Aristarco, que pregonaba el placer activo. Luego veremos a Epicuro, que pregona el placer más de corte pasivo. En este caso, la diferencia lo vamos a ver a su momento cuando veamos Epicuro, pero ahora necesitamos entender a Aristarco. Entonces, eso significaba que si una persona practicaba o llevaba a cabo acciones que le producían placer corporal, significaba que era una persona más feliz que aquella que vivía en acciones que le provocaban infelicidad. Hablemos de acciones que le provoquen felicidad. Supongamos que le guste caminar a lo largo de las riberas del río. Entonces, una persona que vaya por el Yanuncagua o el Tomebamba caminando 1 o 2 horas diarias,
le provocaría felicidad y estaría alejando el dolor. Una persona que le guste, no sé, la torta de chocolate, por ejemplo, si come y le hace sentir bien, evidentemente eso estaría alejando situaciones de dolor. Bueno, y así, si a alguna persona le gusta leer un libro en específico, si lo repite, lo lee y se siente feliz, bueno, esas son acciones corporales específicas. Mientras más acciones que te provoquen placer, que te provoquen un gusto, ¿no? Que estamos hablando corporal, eh, en este sentido, estás alejando el dolor y serías más feliz. Por eso dice, la buena o mala acción era medido por las cantidades de placer conseguido. Entonces, acción que no te provoque placer, que te provoque disgusto, que te provoque un antiplacer, Aristarco diría, esas son malas acciones, no te llevan a la felicidad. Entonces, finalizando con Aristarco, eh, esta, este placer activo está totalmente ligado a la acción corporal sensitiva. En cambio, Epicuro, ¿no? Epicuro, eh, Epicuro está más centrado, ¿no? En el placer duradero, en el placer a largo plazo. Entonces, para eso empezamos eh, diciendo que Epicuro hablará de un placer duradero y en cierto aspecto, o en una de sus facetas de su pensamiento, renuncia al ideal de justicia, ¿no? Entonces Epicuro renunciará al ideal de justicia eh, porque su pueblo fue invadido en su momento por, eh, por los espartanos, me parece, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Y los espartanos tenían otra manera de gobernar en la que la democracia que los atenienses practicaban no estaba siendo respetada en su totalidad. Por lo tanto, vivía una frustración su comunidad. Epicuro era de esa época, ¿no? Entonces, por eso él hablaba de, él renunció al ideal de justicia y lo consideró convencional, como ustedes pueden ver aquí, lo consideró convencional. ¿Por qué lo consideró convencional la idea de justicia? Porque para él cambiaba de un tiempo a otro y de región. Es decir, la justicia estaba a conveniencia del que tenía el poder. Entonces, eso le llevó a Epicuro a decir que la justicia es un ideal, o el ideal de justicia era convencional, cambia de un lugar a otro. Bien, en la cuestión de placer duradero, primero no se trata de una ética social, es decir, está pensando en el individuo en sí, de manera individual, ¿no? Que se ponga en práctica y se busque el placer duradero a largo plazo. Bueno, él no creía en que se resuelvan los problemas sociales de alguna manera porque estaba frustrado con lo que ya les conté hace un momentito, ¿no? Entonces, siguiendo explorando a Aristarco, vamos a hablar la teoría del placer.